pantalla. Bueno, si nos deja continuar el internet. Hay muchos problemas que son clásicos de optimización. Por ejemplo, la optimización de lo que es un jardín en un área, en algún terreno. Ese jardín se supone que va a ir vallado o va a ir cercado mediante alguna tela metálica o malla de alambre o lo que quieran. Y entonces ahí lo que nos preguntan es cuál es el área más grande posible de un jardín, por ejemplo, como en el ejercicio 5 que tenemos aquí. Es un problema relativamente clásico. También hay algunos bastante clásicos, como los de las cajas que se pueden formar a partir de lo que es una pequeña hoja de cierto material. Y entonces, ahí está, el 6. Y entonces se le recortan las esquinas. Ahí a lo mejor sería bueno que nosotros identificáramos en pequeño esquemita qué es lo que supone que se está haciendo. Nada más déjenme conectar la parte de la tablet gráfica porque no estaba conectada. Ya. Y como les decía entonces aquí, por ejemplo, este ejercicio 6 es también un ejercicio más o menos clásico. Y lo que les iba a decir, entonces, este se trata, por ejemplo, de un tipo de una hoja rectangular, la cual queremos convertir en una caja, de tal manera que nosotros vamos a recortar aquí ciertos cuadritos de longitud X o de arista X. Y lo que se va a formar entonces ya nos va a permitir o nos permitiría hacer un pequeño doblez aquí en estas partes punteadas, de tal manera que al doblarlas hacia adentro, digamos, se forma entonces una pequeña cajita aquí, ¿no? Algo así. Bueno, con algunos detalles que no deberían ir, ¿no? Por ejemplo, esta rayita de aquí, de adentro. Entonces, al hacer los cortes, pues lo que obtenemos es esta X. Y resulta que entonces las longitudes, por ejemplo, pues van a variar. De tal manera que aquí podríamos decir que esto es una L y esto es una A de lo que es la hoja original. Y entonces aquí la L, pues hay que restarle dos veces X y a la A también hay que restarle dos veces X. Son los cortes que nosotros le hicimos, de tal manera que cuando hacemos los dobleces en estas líneas punteadas, obtenemos una caja de altura X. Pero entonces tanto el ancho como el largo de nuestra hoja original van a cambiar. Ahora bien, todo esto se supone que nosotros tenemos que modelarlo primero. Si se fijan, por ejemplo, en el ejercicio 6 les dicen, se tiene una base cuadrada, una caja abierta tiene base cuadrada, un volumen de 108 centímetros cúbicos, construida mediante una hoja delgada de metal, y nos piden encontrar las dimensiones de la caja, suponiendo que en su construcción se utiliza la mínima cantidad de material. Entonces, ahí se supone que nosotros deberíamos encontrar entonces, eh, si es una base cuadrada, podemos decir que tanto la A como la L son iguales. Ahí ya hay una restricción que de hecho nos puede ayudar muchísimo a la hora de hacer los cálculos. O bien, por ejemplo, en el ejercicio 7 se construye una caja abierta con una pieza de cartón de 16 por 30. Si se fijan ahí ya les están diciendo, el ancho sería 16, el largo sería 30 y se recortan cuadrados del mismo tamaño en las cuatro esquinas y se doblan los lados hacia arriba, justamente lo que les decía. De lo que es la placa de cartón, nosotros recortamos estos cuadritos y lo que resta sobre las líneas punteadas lo doblamos hacia arriba o hacia adentro y se formaría entonces esta caja de aquí sin tapa, además.
Y aquí lo que nos preguntan es cuál debe ser la longitud de los lados de los cuadrados que se recortaron para obtener una caja con el volumen más grande. Otra vez, la cuestión de máximos y mínimos. De alguna manera tenemos que modelar esto mediante una función que represente el volumen, y lo que nos interesa es entonces maximizar ese volumen en términos de lo que se está recortando. Como les decía, vienen aquí varios problemitas clásicos. Algunos no son tan clásicos, pero aún así son relativamente sencillos de resolver, y la idea siempre se va a presentar de la misma manera. Tenemos que modelar matemáticamente mediante alguna función nuestro problema. Nosotros tenemos que proponer dicha función, y vamos a tener que aplicar nuestros criterios de máximos y mínimos para encontrar justamente lo que nos están preguntando. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Les digo, la idea básicamente es la misma siempre. Y vamos a dejar esos ejemplos clásicos para que ustedes los ataquen. Hagan ahí algunos dibujitos, por ejemplo. Siempre es bueno hacer alguno que otro dibujito para darnos cuenta qué es lo que está pasando, sobre todo en estos problemitas donde la parte geométrica juega un papel muy importante. De la misma manera, el ejercicio 8, por ejemplo, es relativamente sencillo, nada más que ahí ya ciertos materiales, se están utilizando dos distintos materiales que tienen costos distintos también, de tal manera que lo que ustedes van a calcular es que el costo ahora sea mínimo. Ahí realmente ya no nos va a importar la parte de maximizar el volumen o maximizar un área, sino que el costo de producción de cierto objeto sea mínimo. Uno que ya no es tan clásico, vamos a verlo, es el ejercicio 9. Entonces, vamos a leer este ejercicio 9 y lo vamos a intentar. Y después vamos a empezar a ver otros. Nada más que déjenme empezar a grabar porque creo que no estamos grabando. Recording in progress. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer el ejercicio 9 de esta última lista de este parcial, donde aplicaciones de funciones, y en particular lo que estamos viendo es la parte de optimización. Entonces, el ejercicio 9 nos dice que es una lata cilíndrica cerrada que puede contener 1 litro de líquido. Aquí, para los que no lo recuerden, pues un litro son 1000 centímetros cúbicos. Y nos preguntan cómo debe de elegirse la altura y el radio de la lata, es una lata cilíndrica, de tal manera que se minimiza la cantidad de material que se necesita para fabricar la lata. Entonces, aquí ya tenemos un volumen fijo. No vamos a maximizar el volumen. Lo que nos están pidiendo ahora es cuánto debería ser el radio y la altura, de tal manera que se minimice la cantidad de material utilizado. Ahora bien, la lata, realmente vamos a tomar en cuenta ciertas consideraciones. Para empezar, la vamos a tomar como si fuera nada más así, cilíndrica. Ustedes pueden decir, bueno, pero si es una lata, para empezar, debe haber unos bordecitos aquí, ¿no? Este borde, por ejemplo, tiene cierta altura, que es donde se dobla el material sobre sí mismo para hacerla hermética o algo así. Entonces, no vamos a considerar esas condiciones, únicamente vamos a considerar que se trata de un cilindro. La parte de algunos detallitos que podrían modificar la función o podrían modificar el costo no la vamos a tomar en cuenta. Lo que sí es esta cuestión, una lata cilíndrica cerrada. Entonces, para empezar, tenemos aquí dos tapas. Dos tapas y la pared del cilindro. Porque a veces también luego se nos olvida hacer este tipo de consideraciones. Si es una lata cilíndrica cerrada, pues hay que considerar dos tapas. Si nos dijeran en algún momento que la tapa ya se tiene,
o que se puede construir con un material que prácticamente sale muy barato, por ejemplo, plástico, o que la sellen con carbón o algo así. Entonces, a lo mejor podemos prescindir de una de las tapas, depende del problema. Pero aquí el ejercicio prácticamente nos está diciendo que tenemos que considerar las dos tapas y la parte obviamente de la pared. Entonces, ¿cómo se debe elegir la altura y el radio para minimizar la cantidad de material que se necesita para fabricar la lata? Bueno, eh, ¿por qué depende del radio y de la altura? Porque en realidad aquí debe contener para empezar 1 litro. Entonces, aquí el área, que es el material usado. El material usado generalmente tiene el mismo espesor. También otro tipo de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Tiene el mismo tipo de espesor. Se puede cortar de lo que es una lámina con el mismo espesor también. Y entonces lo que nos interesa es la parte del área. No tanto así el volumen de material, sino el área. Entonces, ¿cuál es el área, por ejemplo, de la pared y de las dos tapas? Para empezar, de la pared. En términos de, por ejemplo, lo que sería, vamos a ponerlo en otro color, lo que sería la altura de nuestro cilindro y el radio del cilindro, que son las variables que de hecho tenemos que encontrar, la altura y el radio. ¿Cómo calculamos el área primero de la pared? Porque aquí van a tener que ser entonces dos cosas, la parte de las tapas y la parte de la pared. ¿Cómo sería la de la pared primero? Pues es que sería como un rectángulo, pero con bordes, ¿no? Sí, sí, a final de cuentas, cuando ustedes incluso lo podrían o se les podría pedir que hagan el experimento, que alguna lata que ya tengan vacía ahí en su casa, la recorten. Por ejemplo, aquí le pueden hacer un corte, que le quiten las dos tapas y el área primero de la pared, pues este es un rectángulo. La parte de las dos tapas son dos circunferencias. Entonces ya vamos avanzando, digamos, vamos analizando el problema sin necesidad de hacer ese experimento físico de agarrar una lata y cortarla, ¿no? Entonces la pared, ¿qué área tendría en términos del radio y de la altura h? ¿Sería radio por altura? No, no, yo creo que no nos alcanzaría una tapa de ese tamaño. Imagínenselo, ¿cómo quedaría? Aquí pueden comenzar, por ejemplo, con una de las tapas. Aquí la pared. Bueno, yo creo que más grande la tapa, déjenme borrarla y vamos a aprovechar los elementos de aquí de dibujo que tiene zoom. Así.
Algo así más o menos. Podrían hacerlo con mucho cuidado y todo. O bien, a lo mejor las circunferencias pueden quedar por acá, en medio. Pero entonces, ¿cómo calculamos primero el área de la pared? ¿El área de qué, perdón, por favor? De la pared. Nos dice Hernández Pacheco en el chat, 2pi por r por h, muy bien, esa sería el área de la pared, y 2 por pi por radio al cuadrado en el caso de las tapas, muy bien, así es. Entonces, primero, el área de la pared de la lata sería, déjenme cambiar aquí esto, sería 2 por pi por r por h. Y en el caso de las tapas, cada una es pi por radio al cuadrado. Y como son dos tapas, pues también va por 2. Entonces ya tenemos aquí el área. El área de nuestra lata, el área del material utilizado en la lata. Y el volumen, por otro lado, vamos a cambiar de color. El volumen, este volumen en realidad en principio depende. Déjenme hacer lo siguiente. En principio depende de las dos variables. Es una función que podríamos decir que es de dos variables. A lo mejor eh, podríamos decir, bueno, pues eso no corresponde entonces a este curso. Va a depender de las dos, de la R y de la H. ¿Qué volumen vamos a tener aquí? El de un litro, ¿no? ¿Cómo? No, no es lo que da el problema, que dice un litro. Ah, sí, además es fijo. Ahora, pues la fórmula. Exactamente, la fórmula. Ok. Pi por R cuadrada por H, así es. Básicamente el volumen de un prisma, en este caso es un prisma circular, podríamos llamarlo, es un cilindro. En general, lo que es un prisma recto, es decir, que la figura que está en la base continúa durante toda la figura, siempre va a ser el área de la base por la altura. Entonces, en este caso, el área de una base es precisamente pi por radio al cuadrado por la altura. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí algunas cuestiones muy importantes. Una de ellas es, de hecho, la siguiente. Lo que nosotros queremos hacer es calcular el mínimo de área de tal manera que entonces se reduzca el costo. Vamos a suponer que el costo de producir la pared, de producir las dos tapas es el mismo siempre, no importa, únicamente depende del material, lo que nos estaríamos gastando de material. La forma que tenga no le aumenta el costo ni nada, simplemente nos interesa la cantidad de material. Y eso va a depender entonces del área que estamos utilizando. Ahora bien, esta función que aquí está fija, nos están pidiendo que sea de 1000 centímetros cúbicos o bien de 1 litro. Lo que nos está proporcionando es una relación entre la R y la H. De alguna manera, aquí lo que nos está diciendo es que entonces la H la podemos considerar como 1000 entre pi por R cuadrada. Eso es lo que vamos a tener que hacer en este ejercicio, porque pareciera que el volumen depende de las dos variables, y sí, de alguna manera depende de las dos variables. Pero al quedar fijo, prácticamente lo que estamos estableciendo es una relación de una de las variables respecto a la otra. De hecho, ustedes pueden escoger cuáles variables no utilizar. A lo mejor ustedes no piensan igual que yo, pero de manera personal yo prefiero que esté como una fracción a que aparezca una raíz cuadrada, si quisiéramos despejar la r cuadrada. Bueno, quién sabe qué está pasando el día de hoy. Desde la mañana he estado teniendo un poco de problemas con el internet. Esperemos que siga funcionando. Déjenme checar la red.
Jóvenes, ¿siguen ahí? Sí. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces ya, esperemos que con este cambio de red ya sea suficiente. Entonces, el volumen, al quedar fijo, nos da una relación entre las dos variables. En mi caso, yo prefiero utilizar solamente así la h despejada como 1000 entre pi por r cuadrada que hacer el despeje de la r. Pero ustedes pueden intentar hacerlo con el despeje de la r y van a obtener la misma solución. Ahora bien, con esto, entonces la a, que en principio, vamos a borrarla, en principio también es una función de dos variables. La a también depende de la r y de la h. Mediante esta pequeña sustitución, vamos a hacer que se vuelva solamente una función de h, o no, más bien de r. Y nos va a quedar como, bueno, pues sustituimos la h primero en lo que es el área de la pared, 2pi por r cuadrada por h, no, por r nada más, por h ahora sí, que es 1000 entre pi por r cuadrada. Más, y aquí si se fijan no hay h, entonces a lo mejor pues sí fue una buena decisión, porque no se está complicando más tampoco. Sería 2pi por r cuadrada, así. Podemos simplificarla, siempre antes de utilizar las funciones podemos tratar de simplificarlas de tal manera que utilicemos la menor cantidad de información posible. Por ejemplo, aquí tenemos pi y pi, uno multiplicando y otro dividiendo, se van a cancelar. El 2 por el 1000 nos daría entonces 2000 y r entre r cuadrada, pues bueno, ni modo, se queda la r dividiendo nada más. Más 2pi por r cuadrada. Esta ya es nuestra función solamente de una variable. Entonces, sobre esta función es sobre la que vamos a trabajar. Y decimos entonces que aplicamos el criterio de la primera derivada para obtener un mínimo. No sabemos la naturaleza de lo que va a ser el punto notable o los valores críticos de esta función. Estamos hablando de que debería ser un mínimo en términos de que así nos lo está pidiendo el ejercicio, pero realmente no lo sabemos, tendríamos que comprobarlo de hecho. Entonces, vamos a preocuparnos por eso más adelante. Primero, tenemos nuestra función aquí y entonces minimizamos, encontramos el valor mínimo. Encontramos el valor mínimo de A de R mediante la primera derivada. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que derivar entonces. Aquí, ahora A' de R, la derivada de R, perdón, la derivada de A respecto a R, A' de R, es igual a ¿cuánto? En este caso. Me parece que la primera variable queda como 2000. Ah, Em, no creo, porque aquí R está dividiendo. Y de hecho las variables que están dividiendo cuando las derivamos quedan dividiendo incluso a una potencia todavía más alta. es que abajo se eleva al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Y además cambia de signo, ¿no? Es Mm. menos 2000 entre r cuadrado. Esta Ajá. a lo mejor conviene verla de esta manera. 2000 r a la menos 1. Y ahora sí se ve más sencilla en vez de estar derivando utilizando la fórmula de cociente. Este tipo de cambios de aspecto o transformaciones mediante propiedades de exponentes, a veces es bastante útil porque resulta más fácil derivar esto. Baja el menos 1, al menos 1 le restamos menos 1 también y nos quedaría menos 2000 por r a la menos 2, que pues es básicamente lo que tenemos escrito acá. Y en el caso de la segunda parte, ahora sería entonces 4 por pi por r. Ya quedó. Y entonces, el criterio de la primera derivada,
lo que nos dice, según lo que vimos la semana pasada, es que hay que buscar algún punto donde la tangente se vuelva horizontal, es decir, la pendiente debería ser cero. Entonces, aquí nos preguntamos, A' de R igual a cero, ¿en qué valor? Bueno, pues lo más sensato es resolver la ecuación. Menos 2000 entre R cuadrada más 4pi por R es igual con cero. Y de aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es, para empezar, la R puede ser cero. No, Pues, ahorita porque se va a indeterminar. Exactamente, se indetermina la función y la derivada también. Entonces, para empezar, la R tiene que ser distinta de cero. Y si la R es distinta de cero, podemos empezar a manipular esto. Entonces, primero, R tiene que ser distinta de cero y empezamos a manipular algebraicamente nuestra función, nuestra expresión, y nos queda 4pi por R es igual a 2000 entre R. Y de ahí podemos empezar a trabajar. R cuadrada, perdón. De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos el 4 y el 2000, comparten factores comunes. Podemos simplificar pi por r. Nos tendría que dar entonces aquí 500 entre r cuadrada. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si supusimos desde el inicio que r era distinta de cero, entonces r no tenemos ningún problema con simplificarla o manipularla cuando está en una división. En particular, entonces, podemos ver que tendría que ser pi por r cúbica igual con 500. O bien, r cúbica igual con 500 entre pi. Tendría que ser ese valor. La r así solita tendría que ser raíz cúbica de 500 entre pi, cúbica aquí. Y solamente tenemos entonces un valor. Afortunadamente, cuando nosotros calculamos una raíz cúbica, depende enteramente del signo que tengamos adentro. Aquí, 500 pi es algo ya vivo, y lo que podemos hacer es ya con esta r como la raíz cúbica de 500 entre pi. Ahora bien, 500 entre pi es un valor para el cual la derivada se hace cero. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, vamos a ver. Para un valor positivo. Entonces, un valor positivo si es un valor positivo, lo vamos a marcar por acá, digamos. Aproximadamente cuánto debería ser, como para dar idea de cuánto es. Raíz de 500 pi, entre pi, perdón. ¿Cuál, profe? ¿El puro cociente o ya con todo y raíz cúbica? ¿Cuál? Con todo y la raíz de una vez. Ah, Nada más ok, para darnos una idea de cuánto es en decimales. ok, sí. Aproximadamente. ¿Cómo? Es... voy. Sería 5.4. 5.4, gracias. Sí. Bueno, aquí afortunadamente es un número relativamente pequeño. Podemos evaluar en 5, podemos evaluar en 6 nuestra derivada, de tal manera que nosotros sepamos aquí si perdón, evaluada en 5.4, bueno, aproximadamente en 5.4, porque no es un valor exacto, en 5.4 nos da aproximadamente cero. En 5 es positiva o es negativa, en 6 es positiva o negativa, de tal manera que veamos si aquí hay un mínimo o hay un máximo, porque eso sí, nosotros estamos considerando que aquí debe haber un mínimo, pero eso hay que comprobarlo. ¿Qué tal que se trata de un máximo?
y no tendría sentido todo lo que hicimos. Entonces, hay que comprobar que se trata de un mínimo. Cuando evaluamos en 5, vamos a ver nuestra derivada. Sería 4 por pi por 5, entonces 20 pi. Y menos 2000 entre 25. ¿Cuánto nos da eso al final? Menos 2000 entre 25. Menos 80. Menos 80, gracias. Y a eso hay que sumarle 20 pi. Es decir, aproximadamente 60 y cachito, ¿no? Va a dar negativo. Entonces da negativo. Entonces ahí es, déjenme escribirlo un poquito más. Cuando vamos a prima en 5 da menor a 0. Y cuando evaluamos a prima en 6, ¿cuánto nos da? Tendría que ser ahora menos 2000 cuadrado más 24 pi. Igual da un valor negativo. Y bueno, no me digan, no, da positivo, ¿no? Da casi 20, de hecho. Entonces, aquí, positivo. Chequenlo. Menos 2000 entre 36 más 24 pi. Entonces da positivo. Es decir, se encuentra entonces, está bien, ya nada más sería cuestión de manipular álgebra esta R para que verifiquemos que se trata de 10 entre raíz cubo de 2 pi. Y la altura, pues tenemos aquí cómo calcularla a partir de esa R. Bueno, ya sabe el tiempo a regresar. Nos vamos a volver a conectar, por favor, para hacer ya nada más la manipulación algebraica de expresiones, para ver cuánto tiene que radio y la altura. La conexión inestable, entonces, para que vean que no es broma cuando se los digo. Quién sabe qué está pasando el día de hoy con la conexión, pero bueno, pues ya ni modo. Antes de hacer la manipulación algebraica aquí, para tratar de llegar únicamente a la parte de los resultados, recuerden, si nosotros confiamos en nuestros procedimientos, no debemos tener ningún problema en decir, bueno, pues la R es raíz cúbica de 500 entre pi y hacer la sustitución directamente aquí en la H. Nosotros encontramos en términos de la R y pues encontrar el valor de la H. Para efectos de comparación con los resultados de este problemario que estamos utilizando y para ver que realmente estamos llegando a estos resultados, pues vamos a hacer el siguiente paso, que es la manipulación de ellos. Es una manipulación únicamente aritmética, de hecho ni siquiera es algebraica, solamente simplifica y trae una raíz cúbica, así. Vamos a ver qué puedo hacer. Em, ¿Alguna duda hasta el momento con el ejercicio que hicimos? No,
Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar, la R es raíz cúbica de 500 entre pi. Y después, ese resultado que ya esté simplificado, lo vamos a tratar de utilizar aquí para la H. De hecho, creo que ya se me ocurrió cómo hacer esto. Va a resultar muy rápido. Entonces, les comparto rápido lo que es el pizarrón y nada más hacemos entonces la comprobación de la R igual con raíz cúbica de, decía, ¿cuánto? 500, ¿verdad? 500 entre pi. Bueno, aquí, algo un poco extraño que vamos a hacer, pero que nos va a resultar bastante bien. Va a ser lo siguiente. Multiplicamos en ambos lados, numerador y denominador, por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, aquí se trata de una cuestión más bien de maña. Lo siguiente, déjenme empezar a grabar porque se me estaba Recording olvidando. in progress. Les decía entonces, se trata un poco de más maña que cualquier otra cosa. Identificar, por ejemplo, que el 1000 sí tiene una raíz cúbica. Se trata de aquí tres ceros después de un uno. Eso quiere decir entonces que aquí hay una raíz cúbica. De hecho, su raíz cúbica de 1000, ¿cuánto es? Yes. Exactamente, es 10. 10 por 10 nos da 100 y si volvemos a multiplicar por 10 nos da 1000. Entonces, un pequeño artificio que estamos utilizando es transformar en algo que sea un cubo, al menos la parte de arriba. Y si ustedes se fijan, este ya es el resultado que viene en el problemario. 10 entre raíz de 2pi. O a lo mejor, antes de simplificar tanto como para llegar a 500 entre pi, igual y sería bueno darnos cuenta que no hay que simplificar tanto en esta ocasión, porque de por sí el 2pi ya lo teníamos antes. Entonces, ya llegamos a la primera respuesta. Por Solo otro que lado, la H, abajo. ¿qué pasó? Solo que abajo va con raíz cúbica, ¿no? Ah, sí, perdón, es cúbica aquí, así es, gracias. Por otro lado, la H, habíamos dicho que se podía calcular mediante, ¿qué era? 1000 entre 2pi por r cuadrada o solo pi por r cuadrada. Creo que solo así. Vamos a ver. Ajá, solamente 1000 entre pi por r cuadrada. Vamos a regresar al pizarrón. Ya. Entonces, hacemos la sustitución y nos quedaría como, pues nuestros 10,000 por pi por 10 entre raíz cúbica de 2pi y aquí al cuadrado. Una pequeña sustitución nada más. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues nos va a tener 100 entre, bueno, perdón, más bien 1000 entre pi por 100 entre raíz cúbica de 2pi, también al cuadrado. Y podemos empezar a simplificar, por ejemplo, aquí 1000 entre 100 nos va a dar solamente 10. Luego, eh, aquí podemos escribir pi entre, y aquí se, así. Creo que es lo más que vamos a poder hacer hasta el momento. A partir de ahí, ¿qué más creen que podemos hacer para llegar, por ejemplo, a la respuesta del manual? Ya llegamos en realidad a la R. Si la R está bien, seguramente la H también va a estar bien, pero vamos a tratar de llegar así, exacto, ahora. ¿Qué más creen que podríamos hacer aquí?
¿Alguna propuesta, alguna idea? ¿Cuál, profe? ¿En el de abajo? En este. No podríamos aplicar, bueno, o sea, dividir el 10 entre uno para aplicar un sándwich y cambiarlos de lugar. Sí, por ejemplo, podríamos entonces hacer eso y nos quedaría 10 por raíz cúbica de 2pi al cuadrado, todo entre pi. Y bueno, pues esto al menos ya es solamente una fracción, pero todavía no llegamos a lo que viene como resultado en el problemario. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues yo creo que no nos queda de otra más que aplicar propiedades de exponentes. Por ejemplo, con la pi. La pi aquí tiene exponente 2 tercios y aquí tiene exponente 1 en el denominador. Entonces, al final nos va a quedar el 10 por raíz cúbica de 2 al cuadrado entre solamente raíz cúbica de pi. Y déjenme checar en el problemario. Pues no, todavía no. Parece que todavía no llegamos ahí. Arriba tiene que ser un 20 y el denominador tiene que quedar igualito que en el otro. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Ahí por qué la pi de abajo quedó con x cúbica? ¿Con raíz cúbica? Ah, por leyes de exponentes. En la parte del numerador tendríamos pi a la 2 tercios. Entre pi, que este si quieren pues es a la 1. Entonces, haciendo leyes de exponentes, gana el pi a la 1, pero entonces Ah, quedaría todavía abajo con exponente un tercio, es decir, la raíz cúbica de pi. Entonces, ya nada más nos hace falta un pasito. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Por ah, ejemplo, les doy una pista. Vamos a tener que hacer una multiplicación. racionalizar. Exactamente, podemos racionalizar. Entonces, multiplicamos por la misma raíz, raíz cúbica de 2, en ambos casos. Porque aquí el exponente del 2 también es 2 tercios. Nos haría falta sumarle un tercio a esos 2 tercios que tenemos en el exponente para que se convierta en un 2 ya entero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya nos da entonces 2 por 10, nos da 20. Y en la parte de abajo, como tenemos el mismo tipo de raíz, pues simplemente extendemos raíz cúbica de 2pi. Y ahora sí, ya nos dieron los dos resultados que vienen en el problemario. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Realmente ya teníamos la solución desde aquí. Esta solución podíamos utilizarla para encontrar la h que corresponde. Pero para comparar con el problemario, con la respuesta del problema, tenemos que hacer un poco más de manipulación aritmética. Y nunca es malo seguir practicando con este tipo de manipulaciones. Islas, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, ahí sé que ya, creo que ya lo había mencionado en una clase anterior, pero cuando empecé a hacer las listas, o sea, sí trato de dejarlo así como en su mínima expresión o igualito, o sea, pero en realidad dos en una lista, creo que de las derivadas normales por formulación, de plano no pude llegar, o sea, yo siento que sí está bien, porque dice pues todo bien y ya lo hice muchísimas veces, pero pues de plano no puedo llegar al resultado, a que está en la lista, pero yo siento que está bien, entonces ahí le iba a preguntar si ya lo podía dejar así como tal. Sí, si ya lo intentó y no llega o ya le dio muchas vueltas y de plano Sí. como que no se ve cómo llegar, Ujú. lo puede dejar así, no hay ningún problema. A final de cuentas, como les he dicho en algunas ocasiones, la respuesta que viene en el problemario es una guía. Esa ya nos dice directamente si está bien o mal. Entonces, más bien, ese ejercicio, por ejemplo, para la clase de dudas que seguramente vamos a tener la semana que viene, para la clase de dudas, guárdelo, acuérdese, por favor. Y si quiere, checamos esa parte de la manipulación algebraica ya entre todos. A lo mejor entre todos ya podemos ver cómo llegar a la respuesta del manual. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿alguna duda en esta manipulación de nuestra respuesta para llegar a la respuesta que viene en el ejercicio? Si no, para hacer al menos otro más.
Bueno, parece que no. Entonces, déjenme guardar ahora nada más esta imagen para ponerla ya como complemento de la otra, que fue solamente la parte del ejercicio, de manipular aritméticamente nuestras dos respuestas, tanto la R y la H. Entonces, vamos a tomar otro ejercicio, igual de la lista que tenemos abierta aquí, y vamos a ver alguno que ya tenga algún otro tipo de aplicación. Vamos a ver, uy, este se ve interesante, el 11. Vamos a leer el 11 a ver de qué se trata. Nos dicen que en esta figura que nos están mostrando, hay una plataforma petrolera marina localizada en el punto W a 5 kilómetros del punto A, más cercano situado en la costa recta, en una costa recta más bien, así. Entonces está W a 5 kilómetros de lo que sería el punto más cercano de la bahía. Y la bahía, bueno, de bahía pues realmente no podríamos decir que es una bahía porque es una costa recta más bien. Y nos dicen, el petróleo va a transportarse de W a un punto B de la costa que está a 8 kilómetros de A por una tubería submarina recta de W a un punto P en la costa entre A y B. Entonces, bueno, parece que dan mucha vuelta por alguna razón, a lo mejor la situación del suelo que está aquí en la costa no permite hacerlo de manera recta desde W a la B. Van a construir entonces este ducto que está aquí en diagonal de W a P y de P a B, recto ya sobre la playa. Y nos dicen entonces, después a B por una tubería tendida a lo largo de la costa, el costo de tender la tubería es de $1.000.000 por kilómetro bajo el agua y $500.000 por kilómetro en tierra. Y nos preguntan dónde debe localizarse el punto P para minimizar el costo del tendido de la tubería y cuál es ese costo mínimo. Es decir, prácticamente nos preguntan las coordenadas del mínimo de la función. Entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? Bueno, pues para empezar, aquí debemos empezar asignando unidades. Tenemos aquí el 5, tenemos el 8, entonces de alguna manera tenemos que empezar a relacionarlos. Y aquí podemos asignar, por ejemplo, el valor X, esta X de aquí, a la distancia que hay de A a P, de tal manera que la distancia de P a B, pues entonces es 8 menos X. Ahora sí, primer problema, tenemos dos costos distintos. Eso es algo muy común en muchos problemas. No es lo mismo hacer una instalación debajo del agua que ya sobre tierra. Entonces, para que igual lo consideren para cuando tengan sus propias empresas, pero no es lo mismo si cambian las condiciones de trabajo. Entonces, aquí necesitamos este kilometraje y este kilometraje. El kilometraje que está sobre la costa ya directamente es 8 menos X, pero el otro kilometraje, ¿cómo lo podemos calcular? Por ejemplo, le vamos a poner a estas variables K1 y K2. K2 ya directo, 8 menos X, pero K1, ¿cuánto sería entonces? ¿O cómo se puede calcular? ¿Qué hacemos para calcular K1?
Profe, ¿se ¿Qué escucha? pasó? Sí, sí, Perdón. dígame. Eh, y por ejemplo, ¿no podríamos calcular primero como la diagonal grandota que va desde W hasta B y ya luego con ley de senos o cosenos calcular el punto que quiera? Bueno, ese K1. Em, bueno, es que cada uno es todo este kilometraje de W a P. Entonces, sí se puede hacer así, pero yo creo que es un poco más complicado que la respuesta sencilla que se les puede ocurrir. Ahí, por la forma en cómo nos explicaron el problema, aquí nosotros podemos considerar que hay un ángulo recto. Es la distancia más corta que hay. La costa es recta, la W está en el mar. Entonces, la distancia más corta siempre se calcula de manera perpendicular a lo que es la recta. Entonces, de alguna forma aquí hay un triángulo rectángulo. Tanto en estos años, porque siempre podemos meter un triángulo rectángulo y empezar a meternos con trigonometría. No nos vamos a meter con funciones, pero entonces, de alguna manera, lo que podemos ver aquí es que K1 va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más X al cuadrado. Es decir, la podemos simplificar como 25 más X cuadrada. Así. Esa sería nuestra K1. Y entonces, nuestra función de costo depende solamente de la X y nos dicen que es $1.000.000 por kilómetro bajo el agua. Entonces, $1.000.000 por kilómetro bajo el agua. Y ese kilometraje es raíz de 25 más X cuadrada, más $500.000 por kilómetro en tierra. Entonces, más 500.000 por kilómetro en tierra, que es 8 menos X. Entonces ya tenemos nuestra función de costo. Y esta es la que vamos a tener que minimizar. Lo que queremos es eso, el mínimo para esa función. Entonces, nuevamente, procedemos con nuestro cálculo de la primera derivada. Por primera derivada, tendríamos entonces aquí en C' de X sería, ¿cómo nos quedaría la primera derivada? O bueno, la del primer sumando más bien. 1.000.000 por raíz de 25 más X cuadrada. ¿Cómo quedaría esa derivada? Quedaría como 100.000 sobre la raíz como ese tipo, ¿verdad?
Nada más así. No. ¿No hace falta algo? 500,000. 500,000. Mm, ¿Y no hace falta algo más? 2x por 2x. Ajá, por 2x. Entonces al final los 500,000 por 2x nos vuelven a dar 1,000,000 ahora por x. Así es. Esta ya sería la derivada. Y la otra pues es bastante sencilla. Es 500,000 por 8 menos x. En realidad solamente tendríamos que derivar la parte del 8 menos x y nos daría menos. Entonces, aquí, menos 500,000. Déjenme borrarlo. Así. Cambiaría de signo. Entonces, nuevamente, por criterio de la primera derivada, si C' evaluada en X nos tiene que dar 0, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues 0 tendría que ser 1,000,000 de X entre 25 más X cuadrada con su raíz menos 500,000 y tendríamos que resolver ahora esta ecuación, es decir, ahora 1,000,000 por X entre la raíz cuadrada de 25 menos, no, más X cuadrada. Déjenme ver si es un más. Sí, porque es la hipotenusa. Tendría que ser los 500,000. Y hay que resolverlo. Lo primero que se nos ocurre es simplificar. Aquí tenemos 1,000,000, aquí tenemos 500,000. Entonces se reduce a trabajar solamente con 2x entre la raíz cuadrada de 25 más x cuadrada igual con 1. Y entonces podemos empezar a manipular algebraicamente nuestra ecuación. Para empezar, aquí resulta que nunca se hace cero. Si se fijan, al menos esta derivada se comporta bastante bonita porque nunca se puede hacer cero. Dentro de esta raíz cuadrada tenemos 25 más x cuadrada, lo cual siempre es positivo. Lo más pequeño que podría ser es raíz de 25. Entonces nunca se vuelve cero. Eso siempre es muy importante cuando hacemos este tipo de manipulaciones, porque aquí de estar dividiendo, pues resulta que nos conviene más que esté multiplicando del otro lado. Así. Y entonces aplicamos, elevamos al cuadrado en ambos lados, nos quedaría 4x cuadrada, es igual con 25 más x cuadrada. Y entonces ya se empieza a simplificar mucho, porque aquí nos quedaría 3x cuadrada es igual con 25, y al final x es raíz cuadrada de 25 tercios. O bien, si quieren, 5 sobre raíz cuadrada de 3. O, así como viene aquí, para llegar a este resultado, pues nada más tendremos que hacer una racionalización. Multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 en el numerador y en el denominador, y nos queda 5 raíz de 3 en el numerador. Raíz de 3 por raíz de 3, pues nos da 3 en el numerador. Ya estamos llegando aquí. Entonces la x, el punto sobre la costa, la distancia desde el punto A hacia el punto de la costa donde debemos tender nuestro ducto de gas, creo que es, de petróleo más bien, tiene que ser 5 raíz de 2 sobre 3 kilómetros. Ahora bien, ¿cuál es el costo entonces de hacer esto? El costo, pues ya es el costo mínimo. Evaluamos C precisamente en 5 raíz de 2 sobre 3. ¿Y cuánto nos daría? Habría que hacer los cálculos nada más. Pero bueno, haciendo los cálculos, pues yo creo que sí, tenemos 5 raíz de 3 más 8, todo sobre 2 millones de dólares. Ahora bien, algo muy importante que no estamos haciendo aquí es considerar que la función ya de entrada tiene un mínimo. Esto es el mínimo. Entonces, nada más para comprobar. Otra vez, así como lo hicimos antes. Aquí, C evaluada en este valor
en 5 raíz de 2, perdón, C', evaluada en 5 raíz de 2 sobre 3, este nos tiene que dar 2. Entonces, 5 raíz de 2 sobre 3, ¿aproximadamente cuánto nos da? Profesor, era 5 raíz de 3. Ah, sí, perdón. 5 raíz de 3. Gracias. 5 raíz de 3 aquí y acá también. Ahora sí, entonces, ¿cuánto nos da? 5 raíz de 3 entre 3. Nada más esa operación, así, 5 raíz Eh, de sí, con ah, decimales, nada más para ver dónde tenemos que evaluar en puntos cercanos. 2.8. 2.8, gracias. Entonces, habría que evaluar en 2, habría que evaluar, por ejemplo, en 3. Yo creo que ahí ya debería haber un cambio de signo en la derivada. Por ejemplo, en 2, la derivada la tenemos por acá. Tendría que ser entonces 2 millones entre 25 más 4 nos daría 29. 2 millones entre raíz de 29 y a eso restarle 500. ¿Y eso cuánto nos da? Yo creo que da negativo, ¿verdad? O a ver, déjenme ver. Esas sustancias que en teoría, la Como verdad, dudo mucho, funcionaban para mantener a estamos raya evaluando en 2, ¿verdad? las ratas que transmiten una bacteria. Sí, en estos dos. Una bacteria como Yersinia es diferente al SARS-CoV-2, Creo el que sí da coronavirus, negativo. y se transmiten Bueno, diferente. La negativo. bacteria es por Y picadura en C' de evaluado en pulga 3, de ¿cuánto rata. nos daría? El coronavirus es por aerosoles y gotículas. Entonces, ¿de qué me sirve? Sí. Saludos. ¿Acaso quieres morir? Bueno, en principio yo creo que queda así, ¿no? Nada más sería cuestión de comprobar realmente. Sí, dado Sustituir positivo. C' en 2, C' en 3, nos daría negativo, positivo. Es decir, la pendiente va así, luego va así y luego va así. Es decir, la gráfica se supone que tendría que ir así, es decir, hay un mínimo por ahí. Justo en ese valor, 5 raíz de 3 entre 3. Acuérdense, el criterio de la primera derivada es un criterio relativamente sencillo. Es el primero que enseñamos, sobre todo cuando vamos al nivel medio superior. El día de mañana vamos a ver el otro criterio que es el de la segunda derivada, porque además aquí realmente los puntos de inflexión no los estamos calculando porque hay algunos otros, aparte de los puntos de inflexión que les platicaba la semana pasada, donde perdón, más bien no cambia el signo de lo que es la tangente cuando pasa por ese punto. Son puntos muy particulares que de hecho les vamos a dar un nombre, siguen siendo puntos de inflexión, pero les vamos a dar otro nombre a ellos. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, parece que no. Entonces, igual, déjenme guardar esto y ya quedó. Y voy a subir entonces el video, o los dos videos más bien que se generaron el día de hoy, junto con las imágenes para que tengan en Classroom esta clase de problemas de aplicación. Y mañana ya nada más vamos a ver entonces el criterio de la segunda derivada y los puntos de inflexión en general.
los vamos a definir de otra manera, aparte de como los definimos la semana pasada. Así que si no hay nada más, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.